por CIATI. Quisiera saber si me están escuchando y me pueden ver perfectamente, como para estar tranquilo. Te estamos escuchando y te estamos viendo bien, Mario. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos en horario, así que nuevamente gracias a todos por estar atentos a la convocatoria que del Centro Tecnológico CIATI estamos haciendo para todo lo que es industria láctea y afines. Así que muy agradecido por la alta respuesta que estamos teniendo al evento. Sin perder mucho más tiempo, le paso la palabra al ingeniero Rodolfo Ardengui, quien es presidente de CIATI, y bueno, va a dar un poco la apertura y la bienvenida al evento. Rodolfo. Muy bien, buenas tardes. La verdad que es un gusto y es una enorme satisfacción iniciar este webinar en el tema lácteos, un webinar de tecnología. Y fundamentalmente yo quisiera transmitir en el inicio un poco el mensaje para tratar de que sea interpretado en todos los participantes de este webinar un poco la esencia de lo que es el CIATI. Después, quienes me suceden van a explicar un poco las características del CIATI, pero básicamente siendo el CIATI un centro tecnológico, que su core es la prestación de servicios analíticos con determinados grados de complejidad, el concepto de asistencia técnica y el concepto de investigación y desarrollo, digamos, es como que eso se hace en un marco donde se va generando un vínculo con los clientes de CIATI, donde nosotros tratamos que tenga un valor agregado y que tenga algo distintivo. Estamos presentes en la mayoría de las economías regionales de la Argentina. Tenemos mucha experiencia en la cuestión de jugo, bueno, en diversos tipos de alimentos, pero es un poco una novedad y estamos iniciando con este webinar el desembarco en lo que sería la zona centro y en el tema precisamente de lácteos. Mario Boto eligieron Mario Boto, es nuestro representante técnico en esa zona y hemos elegido este modo para transferir la información de qué es el CIATI, cómo trabaja y después generar el vínculo con determinados referentes nacionales e internacionales en esta temática y hacer algo verdaderamente constructivo, que nuestro mayor deseo es que sea de utilidad. Esto de aprovechar la virtualidad e incorporar conocimientos y que realmente puedan ser útiles y se genere un camino de disponibilidad de ellos es nuestro deseo. Así que un gustazo tenerlos, espero que vayamos profundizando la relación, googleen nuestra página web y bueno, me va a suceder en la palabra nuestro gerente general, Alejandro Pese, donde va a describir las cuestiones más significativas de CIATI y después entraremos en el tema. Así que un gusto y adelante. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, Alejandro, te cedo la palabra. Como bien dijo Rodolfo, Alejandro Pese es gerente general de CIATI. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. No sé si están viendo la pantalla compartida, la presentación. Sí, Ale, se ve perfecto. Perfecto. Bien, porque tuvimos unos problemas de conexión justo recién. Un poco, ¿qué es CIATI y cómo estamos organizados? Bueno, somos un equipo de 90 personas, 75% son universitarios y técnicos. Tenemos dos casas, dos sedes, una en Centenario, provincia de Neuquén, otra en Villa Regina, provincia de Río Negro, y trabajamos con todas las economías regionales, prácticamente todas las economías regionales del país. ¿Cómo estamos organizados internamente?
tenemos dos divisiones bien diferenciadas, división alimentos y división ambiente e industria. Mientras hablo voy a ir compartiendo algunas fotos como para que vayan viendo. La división de alimentos consta de 3 laboratorios, uno de química de los alimentos, donde se hacen análisis composicionales, nutricionales, se determinan aditivos y contaminantes. Otro laboratorio de microbiología de los alimentos, bueno, donde se buscan microorganismos patógenos de deterioro, ensayos de vida útil, tenemos tecnología de biología molecular por PCR en tiempo real. Y por último tenemos el laboratorio de residuos veterinarios y residuos de agroquímicos, que está en Villa Regina, y ahí analizamos tanto residuos de agroquímicos como de veterinarios en todo tipo de matrices, vegetales, materias primas, aguas, suelos. No están corriendo las fotos, Ale, ¿eh? Estás parado en una foto de la planta piloto. Bien, ahí lo destrabé. Ahí sí. Bien. Estas son lo que se ven son las instalaciones de Sieti Regina, equipamiento que vamos a hablar en unos minutos en breve. Bueno, y después pasamos a la sede Centenario, donde básicamente el fuerte es el laboratorio de ambiente. Si bien tenemos microbiología de los alimentos en la sede Centenario, gran parte de las actividades son de la división ambiente e industria. En el laboratorio de ambiente, básicamente se analizan todas las matrices ambientales, que son todo tipo de aguas, efluentes líquidos, suelos, remediación de suelos para uso agrícola, y después análisis de calidad de aire y emisiones gaseosas, así como también controles de seguridad y higiene laboral. Eso es básicamente lo que se hace en el laboratorio de ambiente e industria. En el laboratorio de ambiente, perdón. Y en el laboratorio de industria está muy enfocado a la industria hidrocarburífera, donde hacemos análisis de agentes de sostén, que son las arenas de fractura que se usan para la extracción no convencional aquí en Vaca Muerta. Y después, bueno, todo tipo de caracterización y análisis de hidrocarburos, lo que sería el producto. ¿Qué nos diferencia? Perdón, ¿qué nos diferencia de un simple laboratorio de análisis? Siempre tratamos de dar valor agregado al resultado de análisis, dar esa asistencia técnica, esa ayuda para que la industria pueda resolver los problemas y tratar de que no sea el simple hecho de vender un intangible, que es el resultado, sino acompañarlo con asistencia y acompañamiento para que las industrias puedan cumplir especificaciones, resolver problemas de calidad y lograr la exportación o comercialización de alimentos. Principal equipamiento, tenemos del orden de una veintena de cromatógrafos, entre los cuales tenemos 4 cromatógrafos líquidos con detección masas-masas, 3 cromatógrafos gaseosos con detección masas-masas, varios cromatógrafos con tipo de detectores, un ICP con detector de masas acoplado a un HPLC para poder hacer especiación de metales pesados, equipos de PCR en tiempo real, tituladores, bueno, innumerable cantidad de equipos. En la sede de Regina tenemos una planta piloto de procesamiento de alimentos. Ahí podemos hacer ensayos y puesta a punto a escala piloto, y lo complementamos bueno, con todo el instrumental analítico para medir o interpretar las experiencias que se hacen a escala piloto. Entonces podemos ofrecer un servicio bastante completo en lo que es desarrollo de productos y optimización de procesos industriales. Muy breve, acreditaciones. Somos el primer laboratorio acreditado en ISO 17025 en Latinoamérica. Estamos acreditados con el ENAC desde el año 1999, porque en aquel momento no existía todavía el organismo argentino de acreditación, así que bueno, y desde ese momento seguimos acreditándonos y reacreditándonos con la entidad española de acreditación ENAC. Estamos certificados en buenas prácticas de laboratorio, que es la guía de la OCDE, eso sí por el organismo argentino de acreditación. Somos un laboratorio de la red SENASA, de laboratorios autorizados, y también integramos la red federal de laboratorios de alimentos del ANMAT. Un pantallazo, o sea, dijimos, tenemos 2 sedes, una en Centenario, provincia de Neuquén, en Villa Regina, provincia de Río Negro, un pantallazo de todos los productos y economías regionales con las que trabajamos, frutas y hortalizas, y todos sus productos, subproductos y derivados, aguas, insumos de uso industrial, todo tipo de bebidas, bueno, en Mendoza y Cuyo toda la parte de uvas, mostos y vinos,
estamos entrando en el área de cereales y oleaginosas, así como alimentos para nutrición animal. Venimos trabajando hace unos años con productos lácteos, y bueno, un poco la decisión de este año es ya desembarcar con un pie fuerte en la zona lechera, y bueno, poder brindar un servicio con presencia local. Ahora vamos a comentar. Acá también se detallan todas las matrices y los tipos de productos que hacemos en el laboratorio de ambiente e industria. En el marco de este desarrollo o de esta mayor presencia de CIATI en el sector lácteo, les voy a presentar a Mario Boto. Mario Boto es nuestro representante técnico comercial ya desde hace algunos meses. Él está radicado en Rafaela, provincia de Santa Fe. Tiene 12 años de experiencia es ingeniero en alimentos y tiene 12 años de experiencia en la industria láctea, intercalado con 4 años de experiencia en la industria citrícola en Tucumán. Así que la verdad, bueno, es un gran valor, Mario, y nos sentimos muy bien representados, y siempre insistimos en contar con un referente local, con un referente técnico comercial, que camine la zona, que conozca la problemática, que tenga el contacto directo con los clientes, que resuelva la logística de muestras, porque si bien estamos con 2 sedes en Centenario y en Villa Regina, traemos muestras de todo el país, y en eso tenemos un departamento de logística dentro de CIATI, que es responsable del movimiento de todas las muestras para que lleguen en tiempo y forma, manteniendo sus propiedades, y que puedan ser analizadas desde todo el país, desde Tucumán, Mendoza, Misiones. O sea, desde cada punto hacemos una logística bien personalizada, buscando el mejor medio, con cadena de frío si es necesario. Así que ese punto, y desde la zona centro también lo tenemos resuelto, así que consideramos que estamos listos como para dar un buen servicio en la zona. Así que te dejo la palabra, Mario, como para ya arrancar con el programa del día. Les agradezco desde ya la participación y la presencia, ¿no? Bueno, Alejandro, gracias por tu presentación, por tu inicio. Rodolfo, lo mismo. Ya vamos a ir entonces directamente con la disertación del día. Primero algunas cositas para que tengamos en cuenta. Vamos a pedirles a todos que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Al final de la exposición vamos a tener tiempo para preguntas, para aquel que quiera hacer alguna consulta o lo que desee. Va a haber un tiempo para eso. Bueno, no queríamos dejar de agradecer a la gente de 3M que, bueno, la verdad que participó en lo que es la organización y difusión del evento, así que muchas gracias a ellos, a 3M por estar y por dar su apoyo. Y bueno, sin mucho más, todos saben que este simposio cuenta con 3 jornadas. Esta es la primera, en donde, bueno, vamos a tener un disertante en forma exclusiva, que ya paso a presentar. Quien nos acompaña hoy entonces es Ana Karina Carrascal, especialista en bacteriología y en ciencia y tecnología de los alimentos, profesora asociada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, coordinadora del Laboratorio de Microbiología de Alimentos, donde, bueno, se realizan diversas investigaciones microbiológicas, y el énfasis de investigación de Ana, bueno, está dirigido, ¿no?, a lo que es microbiología de alimentos en general. Así que, Ana, si me estás escuchando, ya puedes arrancar con tu disertación cuando quieras. Bueno, Mario, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir hoy. Voy a colocar la presentación y me indican si ya la podemos ver. Denme un instante, por favor. Perfecto, lo que yo me olvidé de decirles a todos también, que el evento está siendo grabado y que, bueno, en los próximos días va a ser publicado para el que quiera verlo nuevamente o compartirlo, va a estar a disposición. Bueno, Mario, desafortunadamente no me la deja ver en pantalla completa, no sé, se puso necio ahora.
Pero bueno, No hay primero quiero darle las gracias a Ciati por habernos permitido que les cuente un poquito de mi experiencia. Vamos a tener 40 minutos, voy a intentarlo hacer en 40 minutos, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito del programa de monitoreo ambiental en la industria láctea desde mi experiencia. Entonces, lo que vamos a ir haciendo hoy es básicamente, vamos a hablar de este programa, de estas generalidades, cuál es el objetivo cuando implementamos este programa, algunos de los pasos, ¿cierto? Y unas conclusiones finales. Entonces, iniciamos hablando de algo, yo voy a contarles un poquito más de mí. Yo tengo 25 años de estar trabajando en la industria de alimentos, de trabajar como profesora, pero normalmente estoy siempre como muy acompañada con la gente de la industria, y eso me ha permitido como ir mostrando diversas cosas de lo que les voy a mostrar hoy. Entonces, lo que quería recordarles, los que son así como viejitos como yo, es que el programa de monitoreo siempre lo hemos tenido en la industria de alimentos, siempre lo hemos realizado eso que llamamos el análisis de ambientes, ¿cierto? Y en ese análisis de ambientes, tradicionalmente, lo que realizamos como recuentos o de laboratorio son los recuentos de mesófilos, los recuentos de mohos y de levaduras, los de coliformes y los de coliformes termotolerantes. Algunas personas adicionalmente también hacen estafilococo áureo, ¿cierto? Pero digamos que es tradicionalmente lo que hemos venido haciendo. Y siempre asumimos que hacer estos análisis nos daban garantía de que lo que estaba pasando en ese entorno estaba bien. Sin embargo, nos ha pasado en años recientes y cada vez uno empieza a visualizar más este tipo de situaciones. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es de este brote de listeria, que es el brote más reciente que tenemos, ¿cierto? Reportado, que es por un queso fresco que en Estados Unidos, ¿cierto? En el cual, digamos, no está demostrado en este momento, pero sí sabemos que mediante secuenciación de genoma completo, la FDA logra identificar que la cepa aislada en el queso es idéntica a la cepa que ha sido aislada en las personas afectadas. Este brote, ¿cierto?, tiene un impacto importante en este momento porque para esta empresa, digamos que uno de los problemas fue el retiro de producto tan grande que tuvo que hacer porque mucho del producto que se tuvo que retirar pasaba por las mismas líneas de proceso. Entonces, basado en eso, digamos que en este momento es una investigación en estudio, pero la información que tenemos es que inicialmente esta empresa sí tenía un programa de monitoreo ambiental, pero que hacía recuento de mesófilos y no buscaba listeria en ambientes. Entonces, pudo, digamos, fallar por ahí posiblemente. Otra cosa que nos pasa, ¿cierto?, es que cada vez vemos más retiro de productos que se hacen por diferentes circunstancias, ¿cierto? En este caso traje dos ejemplos, uno por posibles errores de residuos de sustancias de limpieza y el otro por presencia de residuos de agua oxigenada. Estos retiros tienen un impacto negativo para la industria porque pues son un costo, ¿cierto? El tener que retirar el producto, el tener que disponer de él genera un costo importante, pero además lo otro que puede pasarnos, y no sé si a ustedes les pasa, es que a veces nos llegan reclamos, ¿cierto? Porque los consumidores empiezan a tener problemas con producto. Entonces, si ustedes ven, en este es un yogur donde ustedes ven una mancha de color café en el yogur, y en este es un queso crema que empieza a aparecer un crecimiento microbiano, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen en común los tres? ¿Cierto? En común los tres tienen que, pues evidentemente afectan de manera negativa a la industria, pero además lo que tienen en común es que las circunstancias por las cuales se pudieron haber dado esos deterioros o esas contaminaciones se pueden dar por haber sido una contaminación cruzada dentro de la planta, o en el caso de alergenos se presentó una situación de un contacto cruzado. Entonces, bajo ese discurso, ¿cierto?, de que cada vez empezamos a ver más frecuente este tipo de circunstancias, eso quiere decir que es posible que nuestro programa de monitoreo, el que tradicional que estamos haciendo, no nos está diciendo todo lo que está pasando dentro de la empresa. Entonces, uno debería hacerse la siguiente pregunta: ¿será que es necesario que rediseñemos nuestro programa de monitoreo ambiental? La respuesta es probablemente sí.
¿cierto? Ese probablemente sí tiene otro bemol adicional, y es que voy a tener que tener el mismo dinero, ¿cierto? Para hacer ese programa de monitoreo, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, tengo que hacer que sea totalmente integrado, porque cada vez me dan mayor información y eso a veces nos pone nerviosos porque decimos, pero ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde dirigimos toda nuestra capacidad? Entonces, digamos que teniendo en cuenta lo que hoy en día sabemos de monitoreo ambiental, y yo aquí quiero ser como clara en algo que siempre le digo a la gente, esto puede ser hoy, en 2 meses hablamos otra cosa, porque la dinámica es todo el tiempo. La microbiología es eso, ¿cierto? Alguna vez leí un documento que es del doctor Alejandro Silvestri que decía en Hazard algo que me gusta mucho, una frase que él usaba, que decía, el Hazard no está esculpido en mármol, lo mismo pasa con la microbiología. Es dinámica, ¿cierto? Entonces, basado en eso, nosotros lo que tenemos que pensar es que este programa hay que ampliarlo y hay que entender para qué usamos cada análisis. Entonces, digamos que en un programa de monitoreo hoy en día, lo que deberíamos pensar es en que hay que analizar de pronto pruebas de luminometría, pruebas de patógenos o indicadores, de alteradores, de alergenos, de proteínas, detección de biopelículas. Entonces, vamos a tratar de entender cómo hacer esto para que vayamos digamos, desempatando un poco este programa de monitoreo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender que es el programa de monitoreo ambiental, ¿cierto? Entonces, este es un programa, ¿cierto?, que está diseñado como un modelo de verificación de los programas prerequisito y especialmente del programa de limpieza y desinfección. Ese, digamos, es como su principal objetivo y es el de alguna manera, poder complementar, el poder evaluar la implementación correcta de unas buenas prácticas de manufactura. ¿Qué busca este programa? Y eso es lo más importante en este momento. El programa de monitoreo lo que busca es ser, digamos, preventivo y permitirle a la empresa tomar decisiones antes de que las situaciones puedan salirse de control. Y ese mecanismo de ser preventivo le permite que se alinee con los nuevos sistemas, los sistemas de gestión que tenemos, ¿cierto? Que puede ser con Hazard, con ISO 22000, con las empresas que exportan a Estados Unidos con controles preventivos. Entonces, la idea es que nos ajustemos a estos sistemas y entendamos que nuestros alimentos se nos pueden contaminar dentro de la planta, sobre todo después de haber sido sometidos a los procesos, digamos, destructivos. Entonces, es muy importante como ver que esa es parte de nuestro objetivo de este programa de monitoreo ambiental. Cuando implementamos el programa de monitoreo ambiental, lo primero que nosotros quisiéramos tener claro es que deberíamos definir el objetivo del programa. ¿Para qué lo voy a montar? ¿Cierto? Porque aquí pueden suceder muchas cosas. La primera, lo montamos porque nos lo está exigiendo un proveedor. Lo montamos porque nos lo está exigiendo un cliente. Lo montamos porque nos lo está exigiendo una regulación. Lo implementamos porque queremos proteger nuestra industria. Entonces, claramente, digamos que el objetivo lo tengo que definir para saber qué quiero saber de este programa, para qué me va a servir. Entonces, aquí siempre le digo a la gente que si bien existen algunas reglamentaciones que nos pueden dar algunas luces, cada empresa tiene procesos diferentes, tecnologías diferentes, ubicaciones geográficas diferentes, personal diferente, y eso implica que el guión no puede ser exacto. El programa de monitoreo debe ajustarse, ¿cierto?, a cada una de las necesidades de la empresa. Sin embargo, hay aspectos que uno debería seguir de manera secuencial para lograr que de alguna manera tengamos el mejor programa de monitoreo ambiental, ¿vale? Entonces, eso es como parte de lo que vamos a tratar de hacer. ¿Cómo implementamos entonces el programa de monitoreo ambiental? Digamos que existen diferentes modelos, pero en general los programas lo que deberían tener es la creación de un equipo, la definición de dónde vamos a implementar el programa, la zonificación, que vamos a hablar de cada una de ellas, la selección de las pruebas, cuál es el objetivo de esas pruebas, la frecuencia, la interpretación,
las acciones correctivas y el seguimiento del programa. No voy a hablar mucho de la parte de la toma de la muestra, pero eso es tremendamente importante también para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a ir avanzando, ¿cierto? Mario, yo te voy a pedir un favor, ¿cierto? Como yo me emociono hablando de esto, cuando tú sientas que me faltan 5 minutos, me prendes tu micrófono y me lo recuerdas, por favor, ¿vale? Mil gracias. Perfecto, Ana, vas con 2 minutos de ventaja porque arrancamos un poquito antes, así que ok, vamos gracias. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero vamos a arrancar con esta conformación del equipo. Digamos que normalmente la gente no piensa en esto, pero realmente cuando uno tiene un programa de monitoreo ambiental complejo, integral, debería conformar un equipo. Y ese equipo no necesariamente tiene que ser el que está en los otros sistemas de gestión, ¿cierto? Sino, digamos que yo lo que quiero de ese equipo es que ese equipo me permita o me ayude a identificar las áreas de riesgo que pueda tener dentro de la planta y que me ayude a identificar los posibles puntos muertos que tenga en equipos, en superficies o en áreas y que me puedan favorecer el crecimiento microbiano, ¿cierto? Entonces es fundamental que nosotros busquemos gente que esté dentro de la planta apoyándonos en este proceso. ¿Qué requerimos? Podemos de pronto tener el jefe de la línea o el operario que más experiencia tenga en ese proceso. Adicional a eso, podemos tener personas que sean del programa, digamos, dependiendo cómo trabajen las empresas, ¿cierto? De las cuadrillas que apoyan todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, ¿cierto? Que pueden ser diferentes a los que están sobre la línea. Una persona de calidad. Y aquí viene una cosa, a veces las empresas son pequeñas, ¿cierto? Entonces no tienen como toda esta cantidad de personas alrededor. Ustedes pueden apoyarse en alguien, en una empresa o en un experto que les pueda apoyar a irles, digamos, delineando la estructura de ese programa, ¿cierto? Entonces, yo pongo esta foto que es siempre muy simpática, aquí todavía me veo con cara como de niña, ¿cierto? Pero esto es de las cosas que cuando empezamos nosotros a trabajar hacíamos y es, vamos a entrenarnos todos, vamos a muestrear todos, porque es la única manera de que todos tengamos como la misma forma de realizar los procedimientos, ¿cierto? Y eso es fundamental para que podamos tener datos robustos. Una vez hemos conformado ese equipo, lo siguiente que deberíamos tener es conocer el producto o conocer los productos en los cuales vamos a implementar nuestro programa, ¿cierto? Entonces, acá viene algo que nos pasa mucho y es, digamos que yo voy a decir, ok, me voy a ir por una línea UHT, entonces voy a ver ahí qué es lo que quiero revisar o pueda que no sea una línea UHT, otro producto, pero yo empiezo a decir, ok, lo primero que tengo que saber es, tengo equipos compartidos, en esa línea de producto hago más de un producto, ¿cierto? Pueda que en esa línea yo tenga un alergeno o no lo tenga. Entonces, quise traer este ejemplo pensando en que yo en esa misma línea puedo tener una leche, pero puedo también tener una bebida de almendras, que es una nueva tendencia, ¿cierto?, en el mercado, en el cual están incursionando, en Colombia está pasando mucho que la industria láctea está incursionando en otras bebidas que son parte de este nuevo boom de la gente, de los consumidores que piden bebidas con otras características, ¿cierto? Pero si yo tengo una bebida de almendras que va por la misma línea, estoy colocando, ¿cierto?, un alergeno, entonces tengo que saber si puedo tener un riesgo de luego, si no hago un adecuado protocolo de aseo, dejar residuos, ¿cierto?, de ese alergeno y generar un contacto cruzado. ¿Qué otra cosa me puede pasar en una línea de estas? Y que nos puede pasar y uno se lo debe preguntar cuando está definiendo estas situaciones. Puedo hacer un producto como una leche chocolatada, donde la reología del producto me cambia. Y entonces voy a requerir un proceso más drástico, incluir un azúcar dentro del producto. Ese tipo de cosas hay que preguntárselas para que uno también vaya ajustando y teniendo consideraciones acerca de lo que podría suceder si ese protocolo quedó mal ajustado, ¿cierto? Y cuáles podrían ser los posibles contaminantes. Y ahora con la leche les voy a mostrar un ejemplo adicional. ¿Ok? Entonces, listo, definimos la línea. Eso es fundamental. Lo siguiente,
¿cierto? Es, vamos a zonificar. Entonces yo sé que ustedes conocen esto muy bien, pero digamos que el monitoreo desde hace unos tal vez 10, 12 años se habla de la zonificación de las áreas y hablamos de zona 1 cuando hablamos de los equipos que están en contacto directo con el producto. La zona 2, ¿cierto? Las zonas que están al lado de la zona 1 del equipo, pero que además puede ser el mismo equipo. Entonces, en muchas ocasiones, el equipo puede ser, digamos, en la parte de envasado, la banda transportadora, en la parte externa es la zona 1 y en la parte interna es la zona 2, o lo otro que puede ser zona 2 en esa misma banda, puede ser los botones con los que yo administro la información. Entonces es muy importante tener claro y hacer un excelente caracterización de todas las superficies que pueden estar dentro de ese proceso. Yo le digo a la gente que es preferible hacerlo al detalle, pero que quede claro cuáles son zona 1, cuáles son zona 2, ¿cierto? La zona 3, ¿cierto? Que es fundamental, que es digamos, las superficies que están, o las zonas que están alrededor de la zona 2, donde siempre hablamos de paredes, pisos, techos, puertas. Y de las puertas es muy importante tener claro qué tanto contacto hacemos nosotros con esas puertas, ¿cierto? Las tocamos, luego tocamos una superficie 2. Y por último, la zona 4, que es lo que llamamos la zona de pasillos, las zonas externas, ¿cierto? Y que nos van a permitir tener una claridad de cómo es nuestra planta distribuida. Yo puedo tener en una misma zona 20 superficies que sean zona 1, ¿cierto? En una zona, por ejemplo, de alto cuidado en la zona de empaque. Entonces, pues hay que caracterizarlos y esa caracterización es para que yo luego pueda hacer algo y es que cuando tenga mi plan de muestreo pueda muestrear todas las zonas, aunque sea en algún momento. No es que las caracterice y quede a ciegas. Entonces, eso como para que lo tengamos en cuenta. Una cosa que a mí me gusta personalmente hacer cuando estamos en esto es revisar si yo tengo condensados en los techos o en las paredes. Y esto es muy importante cuando yo tengo como posible riesgo de contaminación a Listeria monocytogenes. Yo voy a contarles una experiencia que la tuvimos hace muchos años en un producto que no era lácteo, donde había una contaminación en una pared, ¿cierto? Y esta pared del condensado volvía a caer sobre producto que ya estaba procesado y el producto terminaba con listeria y no lo entendíamos hasta que vimos que era que los condensados caían directo sobre el producto. Entonces es muy importante que ustedes revisen muy bien para evitar este problema. Pero lo otro que además es muy importante y que quiero que siempre, que cuando puedan hacerlo, lo hagan, es caractericen, ¿cierto? Mediante un plano los flujos de movimiento del personal, porque esto además les va a permitir a ustedes ver cuáles son los posibles sitios donde hay mayor riesgo de contaminación cruzada entre producto, entre materia prima y entre operarios. Entonces, este es un ejemplo que les traigo hoy, ¿cierto? De una empresa pequeña aquí en Colombia que, digamos, hicimos el ejercicio de caminar todo. Entonces, ¿qué se hizo sobre esta planta? Como esta planta no tenía planos, porque son empresas pequeñas, lo que hicimos fue construirles el plano de dónde estaban los equipos y lo que hicimos fue revisar cómo se movía materia prima, cómo se mueve, por ejemplo, alergenos. Cuando uno tiene alergenos hay que ver cómo los movemos, cómo tenemos, por ejemplo, el personal, ¿cierto? En las empresas pequeñas nos pasa que es muy difícil que yo tenga personal para áreas sucias, por decirlo de alguna manera, y las áreas de envasado. Entonces terminan mezclándose, ¿cierto? A veces. Y lo otro es que de producto terminado. Entonces, en este caso, ustedes lo que visualizan es este cuadrito rojo. No sé si ven mi flecha, Mario, ¿la ven? Perdóname. ¿Se ve bien, Ana? Ok, gracias. Entonces, en esta, lo que ustedes ven es que encontramos que este punto era un punto de contaminación tremendo porque por aquí pasaban operarios, producto y materia prima. Esto además permite una cosa que a veces no la visualizamos tan fácil en el día a día,
y es que permite que las empresas tomen decisiones sobre si hay que hacer una adecuación de la infraestructura y del diseño ahí. Esta empresa con este error cambió totalmente la forma como mueve el producto, entonces lo mueve ahora con un montacargas que no pasa por este lado y así reducimos estos riesgos. A mí me gusta mucho hacer los planos, realmente hace 3 semanas lo hicimos con una empresa y encontramos como dónde era el punto de posible diseminación, ¿no? Entonces, pues esto es cuestión de gusto, ¿cierto? Ahora, eso de la zonificación también nos ayuda a que podamos definir puntos de muestreo. Y en esta diapositiva les traje algunos ejemplos, ¿cierto? Que no visualizamos de manera rutinaria. Y uno de esos tiene que ver con todo lo que tiene que ver con aires filtrados. Y luego voy a hablar un poquito en detalle de eso. Pero es para tenerlos en cuenta que a veces hay que tenerlos en esta lista, el punto de salida, porque a veces lo dejamos pasar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora hablemos de la selección de las pruebas. Entonces, si vieron cuando yo arranqué, hice mención que hacíamos mesófilos, coliformes, hongos y coliformes termotolerantes, ¿no? Entonces uno dice, ok, ese es un muestreo que es relativamente económico, digámoslo, yo digo relativamente porque ustedes saben que desafortunadamente para los latinos, pues nosotros importamos todos los insumos de microbiología y esto sigue siendo un rubro importante, ¿cierto? Entonces, digamos que dije eso y ahora dije, hay que hacer más, ¿cierto? Entonces, uno dice, ahora con la misma plata tengo que hacer más, entonces vamos a ver si necesariamente hay que hacer todo o dependiendo del producto hay cosas que debemos hacer más y otras que debemos ir limitando, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué análisis podemos ir haciendo y para qué nos sirve cada prueba de esas. Entonces, la primera prueba de esas tiene que ver con la luminometría, que es quizás lo que más conocemos, ¿cierto? Entonces, yo junté las 3 pruebas que son luminometría, proteínas, detección de proteínas y alergenos. Cada una tiene un objetivo diferente, pero digamos que en principio la luminometría para todos, ¿cierto? Para todos nos va a permitir siempre evaluar la limpieza de una línea de proceso. Entonces, me permite que yo tome la muestra del luminómetro. Si me da dentro de las especificaciones, puedo liberar para que siga el proceso de desinfección y digamos que estoy más o menos tranquilo con esto. Ahora, esa luminometría, si yo tuviera, digamos, un alergeno o 2 alergenos que se incluyan, tal vez no sería el mejor método, sino que debería usar detección de alergenos. Eso va a depender de la empresa, ¿cierto? Porque si yo no tengo detección, yo no tengo alérgenos que declarar diferente a la leche, pues no tendría ningún problema y no tendría que evaluar este tipo de sustancias. ¿Qué es lo importante de estos métodos? Lo importante de estos métodos es que ustedes saben que cada día hay más software que les permitan a ustedes registrar la información para que ustedes puedan tener decisiones rápidas y saber si de pronto en cierto periodo del año los datos tienden a ir hacia arriba. Yo siempre hablo de eso, de que los datos tienden a modificarse en función del tiempo dentro de las empresas. Nos pasa en Colombia en 2 temporadas, no sé cómo será en Argentina, pero acá digamos que se relacionan mucho con las épocas de mayor producción que se concentran en época de noviembre, pensando en toda la preparación de alimentos para diciembre. Y lo que tiene que ver con nuestra temporada de Semana Santa, el mes anterior, son las de máxima producción dependiendo del proceso, pero además que nos impactan otras cosas muy importantes, como también puede ser el invierno, ¿cierto? Entonces en invierno tenemos, digamos, más carga microbiológica y eso también nos puede afectar y más carga orgánica. Entonces esta es una prueba, digamos, para evaluar limpieza, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de los indicadores de los que he hablado tradicionalmente y que todavía usamos, pero vamos a entender para qué nos sirve cada uno y cuándo deberíamos usarlos, ¿cierto? Digamos que los mesófilos, como recuento, se siguen usando para evaluar superficies.
es, digamos, parte de eso que nos cuesta quitarnos porque estamos acostumbrados a hacerlos, pero los mesófilos, ¿cierto? Se recomiendan, digamos, como un indicador de la eficiencia en la implementación de las buenas prácticas de manufactura. Y eso es lo que nos está diciendo. No nos está hablando de que es un excelente indicador de higiene. Para eso no lo usamos para evaluar BPMs, ¿cierto? Lo siguiente, tenemos un recuento que cada vez usamos más y que en lo personal y hasta donde está descrito, porque no lo digo yo, sino está descrito en muchos libros, el mejor indicador de higiene hasta la fecha reconocido es E. coli. Entonces, digamos que deberíamos usarlo para evaluar todo lo que es el proceso de limpieza después de haber lavado y desinfectado una superficie. También nos sirve, ojo con lo que voy a decir, para evaluar el proceso de lavado y desinfección de manos de un operario, ¿cierto? Es muy importante ahí. El otro indicador que cada vez empieza a aparecer más, ¿cierto? No estoy diciendo que antes no lo hacíamos, sino que ahora lo hacemos con un poquito más de detalle, es las enterobacterias. Entonces, ¿qué sucede con este grupo o esta familia bacteriana? Es un grupo que, si bien los europeos lo han hecho durante largo tiempo, nosotros en América Latina estamos entendiendo que lo podemos usar como un indicador reciente de contaminación higiénica. Entonces, recuentos altos van a ser por encima de 200 más o menos, pero eso va a depender de cada empresa. Es un indicador, ¿cierto?, de la posible presencia de fallas higiénicas en ese proceso, pero además, y es quizás de las cosas más interesantes, es que cada vez más se relaciona con la posible presencia de salmonela en productos que tienen un bajo AW, y en la industria nuestra sería en la leche en polvo. Entonces es tremendamente importante. Y vienen los hongos, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de los hongos son muy importantes en productos, en zonas de empaque, ¿cierto? Especialmente en productos como los quesos, porque los quesos, por su pH que tiende a ser ácido, ¿cierto? Y su AW que va a variar, puede contaminarse con este tipo de organismos y contaminar la superficie del producto, como ustedes lo pueden ver en este queso que me mandó alguna empresa, ¿cierto? Para que viéramos el problema. Ahora, ¿qué sucede? Que nos enseñaron, ¿cierto? Que lo que tenemos que hacer es hacer el análisis del aire. Puede pasarles a ustedes que empiezan a hacer ustedes sus estudios de aire cuando empiezan a tener una reclamación con el queso y se encuentran con la sorpresa que los análisis de aire son muy parecidos a los que tradicionalmente han tenido, ¿cierto? Entonces, aquí esta frase que dice, no es el aire el que debe hacerse el análisis, no es para que sientan que les estoy diciendo que no lo hagan. Lo que les quiero decir es que si yo tengo un producto que me empieza a aparecer una contaminación, es porque la contaminación está en una superficie y seguramente por algún flujo de aire cruzado o algún movimiento fuerte, yo lo que hago es que disemino el hongo a través del aire y recontamino. Entonces siempre es importante tratar de buscar el hongo en la superficie también, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a indicadores. Vieron que no hablé de coliformes, ¿no? Entonces luego, si quieren, me preguntan por qué no hablé de ellos. Y hablemos de alteradores. Entonces, ¿qué sucede con los alteradores? Es lo que menos buscamos, pero es lo que cada vez puede estar empezando a observarse con más detalle en la industria, y es que empezamos a tener problemas de vida útil de alimentos. ¿Qué pasa con los alteradores? Los alteradores suelen adaptarse a las condiciones ambientales, porque esa es su característica más importante, son astringentes y pueden sobrevivir a lo que yo haya usado tradicionalmente y pueden aprovechar las circunstancias para contaminarnos productos. Entonces son excelentes competidores si ustedes quieren hablar de eso. Y normalmente no los buscamos sino cuando ya tenemos un problema de vida útil. ¿Cuándo debemos buscarlos? Y ya les voy a mostrar a quiénes deberían buscar. Cuando tenemos un problema de pare de una línea muy larga, cuando almacenamos materia prima como leche por largos periodos antes de poder hacer un proceso de termización o de pasteurización,
o cuando introducimos un nuevo producto en el que incorporamos agentes de tipo emulsificante, bueno, este tipo de sustancias que no son las que tradicionalmente están en nuestro proceso tradicional. Entonces, ¿cuáles son los alteradores que yo más he encontrado en la industria? Y acá lo que les voy a mostrar es fotos de las empresas que gentilmente me mandan fotos para que ustedes las puedan ver. Por supuesto, pues no vamos a decir de dónde, simplemente las vamos a mostrar. Entonces, el principal microorganismo alterador son las bacterias acidolácticas, pero además lo que quiero que tengamos claro es que son las heterofermentativas las que nos causan daños. Estas son bacterias acéticas, que son las que vimos en el primer yogur de color café. Entonces, esto es un glucoacenotobacter que produce colonias de este color. Esto es una bacteria que se llama cocuria y que produce leches rosadas. Y aquí les voy mostrando estas bacterias que pueden afectar muchos productos como leches chocolatadas o avenas, porque están relacionadas con que yo utilizo sustancias en polvo que adiciono a la leche, y si no hay una correcta homogenización, el proceso térmico de pronto no destruye las esporas que podían estar ahí presentes y luego crecen generando viscosidad en el producto. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a mostrar otra de el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, estas pseudomonas, ¿cierto? Donde ustedes lo que están viendo es un queso de color azul, y que la pseudomona puede ingresar a nuestra empresa de varias maneras, o aguas subterráneas que no han sido bien potabilizadas, cuando nos quedan depósitos de aguas en el suelo y por ahí empezamos a generar de pronto procesos de reflujo de aguas residuales, ¿cierto? Fugas del sistema de enfriamiento, fallas de limpieza y desinfección, y esta señora es la dueña de hacer una gran cantidad de biopelículas en la industria, por lo cual otra cosa que cuando uno empieza a tener estos problemas debería buscar son esas biopelículas que ya las miramos. Estas son las leches rosadas, ¿cierto? Que pueden producir coagulación de la leche. Esto es una leche azul, ¿cierto? Prima hermana ya del queso azul. Estos son leches, ¿cierto? Que se dan por procesos de degradación por proteasas. Y finalmente, para mostrarles otro queso también, ¿cierto? De color gris. Y este que me lo mandaron hace 3 semanas, pero les voy a contar brevemente cuál fue el error acá. Esto es un problema por E. coli y por acidolácticas. Esta empresa tuvo una demanda muy grande de su producto y decidió traerse un proveedor al que nunca le había hecho ningún control. Y desafortunadamente fallaron los protocolos de limpieza, falló todo ese día y todo el producto terminó con este proceso que es muy simpático. Alguna vez lo había leído yo en un libro que se llama La hinchazón temprana, ¿cierto? Del queso, y evidentemente nunca la había visto y aquí pues les costó a ellos el haber seleccionado mal un proveedor, ¿cierto? Entonces, esos son esos alteradores, ¿cierto? Que como les decía, pueden estar presentes y pueden formar las biopelículas. Entonces, para la detección de biopelículas, hoy hay una gran cantidad de, digamos, de insumos que les permiten a ustedes visualizar las biopelículas y que normalmente se presentan en tuberías, ¿cierto? Y aquí quiero ir complementando con otra cosa muy importante, y es que la calidad del agua es fundamental, porque cuando yo tengo aguas duras, la eficacia de esos jabones y esos detergentes tiende a perderse y es más fácil que empiecen a formarse las biopelículas. ¿Ok? Entonces, por eso les traigo estas diapositivas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de patógenos. Los dos patógenos por excelencia que deberían buscarse en un programa de monitoreo son salmonela, ¿cierto? Que se le recomienda que cuando el producto esté bajo AW, debería buscarse salmonela, y listeria cuando los productos son refrigerados y con alta actividad de agua. Sin embargo, ¿cierto? Cada vez hay más posibilidades de un tercer microorganismo, que es Cronobacter sakazaki, que se debería buscar en las leches en polvo para infantes, ¿ok? Entonces, esa es una recomendación que aparece con mayor frecuencia en la documentación. Ok, hablemos de la frecuencia. Entonces, digamos que la frecuencia va a variar también en función de la prueba, pero aquí solo como para ponerles
un complemento adicional, y es que yo también podría evaluar la frecuencia en función de qué tanto riesgo tengo con esa superficie de que me pueda contaminar el producto al final o no. Entonces yo lo que hago es que coloco, ¿cierto?, en contacto, ¿cierto?, qué tanto contacto tiene, si es de zona 1, si es de zona 2, zona 3 o zona 4, y eso me permite a mí definir cuál es el que deberíamos hacer. El ATP, cuando ustedes hagan prueba de ATP, no se recomienda para zonas 4, pero cuando hablamos de los microorganismos, ¿cierto?, entonces aquí pasa otra cosa, y es que la frecuencia de los indicadores y alteradores debería hacerse mediante un enfoque de riesgo. Entonces ustedes deben mirar, ok, ¿qué tan efectivo es mi proceso? Entonces voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, no buscaría en una leche UHT una salmonela, porque el proceso térmico es tan drástico, que pasó por ahí y no hay posibilidad de recuperarla, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, ahí no hay necesidad. Pero tengo que ver cuál es mi frecuencia de limpieza, la calidad del agua, la característica de las plantas. Cuando hablo de la característica de las plantas es qué tan bien mantenida está mi planta, qué tan reciente es la tecnología que tengo, ¿cierto? Eso me permite a mí que entre más, digamos, más bonita se vea la planta en el buen sentido de su infraestructura, pues hay un poco menos riesgo. ¿Y cuál es el potencial de contaminación cruzada? Entonces, digamos que esta es una recomendación de cómo uno debería muestrear, ¿cierto?, en función de las zonas y qué tipo de análisis, ¿cierto?, dependiendo. Esto es muy complejo. Yo siempre le digo a la gente que depende de lo que uno quiera interpretar, porque hay gente que dice, no, yo lo que quisiera es en zona 1 detectar los patógenos. Hay otros que dicen, no, hagamos enterobacterias y si me da positivo me voy al patógeno. Lo que quiero que vean es que lo que sí es importante es que la frecuencia va a ser más alta en las zonas 1 que en las zonas 4. Lo otro, y es que aquí viene el momento de la toma de muestra. Yo lo puedo hacer antes de iniciar producción, pero además también se recomienda que se haga 3 horas después de iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque quiero ver si son cepas persistentes o son cepas que ingresaron de manera esporádica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Mario, ¿cuánto va? Dios mío, me empecé a preocupar. No, vamos perfecto. Quedan 5 Ok. minutos para cumplir Vale, el perfecto, mil cronograma, gracias. pero si necesitas unos minutitos más podemos tomarlo. Perfecto, no, pero voy bien. Bueno, hay una cosa. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es un plan de muestreo, ¿cierto? Ya con esa caracterización. Y la idea es que ustedes pudieran darle la vuelta a todas las superficies en el año para que ustedes puedan visualizar cómo está haciendo el ejercicio. Y lo siguiente es que ustedes deberían lograr, ¿cierto? Hacer, cuando les dan las muestras positivas, tratar de ubicarlas en un mapa, como tengo acá yo, esto es un plano de otra empresa, ¿cierto? Donde nosotros lo que hicimos fue, este es un caso con listeria, en el que les voy a contar la historia. Se hacían muestreos de listeria, pero la persona que estaba a cargo del proceso, y por eso les digo la importancia de los equipos, vio que le dio positivo en una superficie que estaba fuera de la zona de empaque y no optó por entender que eso era importante tomar una acción correctiva. Entonces, la listeria en esta planta arrancó acá, ¿cierto? En este punto, acá había unas tijeras, ¿cierto? Ahí empezó, esas tijeras cortaban un material y empieza a moverse por las mesas de los otros operarios, pasa al otro mesón, ¿cierto? Y llega y pasa a la zona de empaque. En la zona de empaque termina hasta en las canastillas, ¿cierto? Y termina en la termoformadora, donde después de 5 meses, porque esto empezó acá y terminó acá en 5 meses, teníamos listeria en producto terminado. Error garrafal, ¿cierto? Se gastó un dineral porque además hicieron algo que siempre le digo a la gente que no hay que hacer y es disparar para todos lados. Empezaron a muestrear y pues les daba positivo, pero no lo hicieron de manera sistemática. Y resulta que el gran problema era una puerta que tenía una, no sé si en Argentina se llama así, pero una aldaba, ¿cierto? Es como una puerta corrediza que se cogía con la mano y en ese punto estaba listeria. Y por más que se desinfectaba, volvía y quedaba listeria. De tal manera que la mejor opción en ese caso fue pues cambiar ese diseño de esa puerta, ¿no? Entonces,
hay que tener mucho cuidado. Mensaje para todos. Estamos acostumbrados a que los filtros sanitarios, ¿cierto?, son nuestro filtro de garantía y nunca tomamos muestra de esta área porque la consideramos que es el punto donde la gente se desinfectó. Y hemos encontrado aquí en un estudio que hicimos en 8 plantas, en 8 plantas, de 8 plantas, 4 tenían a Listeria dentro del filtro. Entonces ese es el punto de ingreso por donde nos puede entrar Listeria a una planta. ¿Ok? Bueno, muy bien. Cuando ya tenemos nuestro programa, si a nosotros nos dan muestras positivas, tenemos que tomar acciones correctivas. Las acciones correctivas van a depender de si es zona 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Y hay que saber hasta dónde tenemos que tomar la decisión. Estas que están acá son acciones si a ustedes les dieran una zona 1 un patógeno, ¿cierto? Es un ejemplo de lo que uno debería hacer. Y es que en una superficie ustedes pueden hacer una inspección primero visual para ver si ustedes ven, por ejemplo, biopelículas, si ven fisuras, y hay que hacer otro muestreo, ¿cierto? Hay que inmediatamente, lo primero que hay que hacer es hacer limpieza, es fundamental. Hay que verificar qué sucedió el día que se tomó la muestra para ver si ese día se falló en el procedimiento. Todo eso tenemos que revisarlo. Debemos reexaminar el tráfico de los empleados y si es necesario redireccionarlo. Nos hemos encontrado esas cosas. A veces nos encontramos que empresas que sí tienen separados sus operarios, que además los tienen con color de uniforme diferente, de repente uno ve al señor del proceso determinado allá en el otro lado y uno pregunta qué pasó. No, es que se enfermó alguien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero el COVID realmente nos ha impactado de manera profunda porque ha reducido la cantidad de gente que puede estar en unos espacios, entonces nos genera dificultades, ¿cierto? Hay que realizar de pronto adecuaciones, por ejemplo, aislar las zonas si ustedes ven que ahí está el problema, auditar los procedimientos de los operarios, rediseñe equipos, pueda que sea necesario, ¿cierto? Por ejemplo, que había gotas de soldadura que quedaron mal. Entonces, yo tengo una frase que llevo como 2 años diciéndole y que es muy importante para mí personalmente, y es que el jefe de mantenimiento debe estar comprometido con este programa porque nos ayuda mucho a evitar que nos queden lesiones en los equipos que permitan que ahí se queden depósitos de microorganismos. Haga una inspección buscando nichos, ¿cierto? Y verifique las acciones. Todo documéntelo, siempre documéntelo. Y acá les voy a mostrar esta foto que hace poco me la mandó una empresa, ¿cierto? Donde tenían un problema con una superficie 2 con listeria otra vez. Y decidimos hacer el famoso muestreo segmentado, es decir, es una recomendación que aparece en algunos libros que le dicen a uno, cuando a usted le dé positivo a una superficie y no logra controlarla, ¿cierto? Por favor, haga un muestreo en tipo de torbellino. Y lo que se hizo acá fue que se seccionó cada una y de manera individual se tomaron muestras. Y resulta que dieron positivas todas estos de los puntitos rosados. Cuando se hicieron las acciones correctivas, quedaron estas negativas, pero esta pieza, que ustedes quiero que la vean, no tiene ninguna funcionalidad ahí, no sabemos para qué era, ¿cierto? No daba negativo, por lo cual la opción fue quitarla, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer esto porque esto les permite a ustedes encontrar cuál es la fuente, ¿cierto? Muy bien. Ya para ir terminando, entonces digamos que es muy importante entender que el programa es dinámico, ¿cierto? Y que hay que hacer una revisión de él. ¿Cuándo la tenemos que hacer? Primero la tenemos que hacer de manera crítica, ¿cierto? Es decir, analizar esos resultados, ver que si hay resultados que la tendencia siempre es estar bajo control, de pronto podemos reducir el muestreo ahí y esas muestras que estábamos haciendo ahí, moverlas hacia otro punto donde esté dándonos resultados un poco más heterogéneos, que no sean, digamos, que estén bajo control, ¿cierto? El programa hay que revisarlo una vez al año, ¿cierto? Hay que hacer, digamos, si a ustedes les llega un equipo nuevo, si a ustedes les llegó un nuevo producto o si ustedes van a hacer un cambio de proceso,
hay que volver a revisarlo para ver si ingresa una nueva superficie dentro del programa y ya hay que adicionarla, ¿cierto? Si ustedes logran identificar una nueva ruta de diseminación, hay que mejorar prácticas de higiene. A mí me gusta mucho eso del plano, hacerlo a mano y poner, hacerlo con papel calcante y poner primero flujo de operarios, luego flujo de productos, luego flujo de materia prima, para ir cruzando dónde puede ser la contaminación y ver cómo mejorar estas cosas. A veces las cosas que hay que realizar dentro de las empresas son relativamente sencillas, como mover de un punto el equipo porque estaba pegando con el sitio que goteaba y nadie lo había visto. Entonces, para eso les sirven este tipo de seguimientos que lo hacen con todo el equipo, ¿cierto? Esa es la idea de hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ya para terminar, quiero decirles que finalmente el objetivo de un programa de monitoreo es ser preventivo y que ha ido evolucionando y que cada vez tenemos que pensar que hay que ir incorporando algunos análisis que son relevantes dependiendo de la empresa. Cada empresa debe hacer su proceso a su medida y tiene que entender que no es hacer todo, sino lo que más problema le pueda estar dando, ¿cierto? Fundamental que ustedes puedan hacer un análisis de los datos. Hace poco escuché que hay ya en este momento software, ¿cierto? Donde uno puede ingresar los datos del programa de monitoreo ambiental y él le va ayudando a uno a hacer gráficas de tendencia para uno poder ver cómo está la superficie, ¿cierto? Siempre entender que estos programas de monitoreo son dinámicos y que el trabajo en equipo e interdisciplinario es fundamental. Finalmente, ¿cierto? Quiero darles las gracias a CIAT y a 3M, ¿cierto? Y este es mi correo por si lo necesitan. Esta foto que les quiero mostrar acá es una foto del edificio, ¿cierto? Que están construyendo en la universidad a pesar de las circunstancias, de nuestro nuevo centro de investigación, donde iremos nosotros. Quiero aclarar una cosa, yo voy a ir a un puntito, ¿cierto? No es que el edificio sea solo para alimentos, pero bienvenidos cuando quieran aquí. Pregúntenme lo que crean que pueda yo ayudarles y pues muchas gracias por haberme escuchado durante este tiempo. Gracias, Juan y Mario. Bueno, Ana, excelente. Perfecto, en tiempo y forma y en la claridad de los conceptos. Así que muchas gracias por tu claridad conceptual y por todo lo que nos enseñaste en estos minutos. Bueno, vamos a seguir con el programa. De acuerdo a lo que todos conocen, vamos a hacer abrir un poco una mesa panel de expertos, para lo cual vamos a sumar, aparte del staff de CIATI, se va a estar sumando el doctor Juan Martín Oteiza, para charlar un poco y seguir hablando de este tema tan importante en la industria. Juan Martín es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Mar del Plata, también es doctor en Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Juan es investigador adjunto del CONICET, además de ser desde hace muchos años parte del staff técnico como experto de microbiología en CIATI. Su área de trabajo es contaminantes biológicos y su impacto en la calidad e inocuidad de los alimentos. Así que, Juan, si estás por allí, te damos la bienvenida. Y bueno, un poco eso, ¿no? De acuerdo a lo que acaba de plantear Ana y su punto de vista, un poco intercambiar opiniones, datos, consultas, compartir nuestra experiencia un poco más local con lo que ella nos acaba de contar, que creo que hay muchos puntos en común. Y bueno, te dejo un poquito la palabra para ir haciendo un intercambio. Bueno, gracias Mario. Bueno, primero Ana, quiero agradecerte por la excelente presentación y la verdad, teniendo en cuenta, bueno, la situación por la que están atravesando, el momento social que están atravesando ahí en tu país, que vos estés, que te hayas prestado este rato, la verdad que para nosotros es sumamente enriquecedor y bueno, y te lo quiero agradecer públicamente. Te quería comentar, digamos, no sé si vos estás teniendo la misma inquietud o impresión ahí en Colombia. Nosotros en Argentina, contarte que cada vez más estamos teniendo
consultas por parte, no solo del sector lácteo, ¿no? Sino del sector de alimentos en general, que se acercan, digamos, al instituto, preguntando qué es esto del programa de monitoreo ambiental, ¿no? En qué consiste, qué es esto de pasar de un enfoque reactivo, de controlar el producto terminado a controlar el ambiente. Nosotros, básicamente, las consultas que estamos teniendo, o la mayor cantidad de análisis que estamos haciendo, están vinculados, como vos lo mencionaste, al análisis de listeria, salmonela, pero también un microorganismo por ahí que está ahí medio apareciendo, que es Bacillus cereus, ¿no? Entonces, en ese sentido, te quería preguntar o que me cuentes esto, como si vos ves que lo que está pasando en Colombia es similar a lo que yo te estoy contando, o comparado quizá con otros países, ¿no? Con Estados Unidos o con Europa, que es como uno dice, bueno, ya esto está hace muchos años implementado. Sí, Juan, gracias. Pues Juan, gracias por hablar de mi país. Justo en este instante está pasando la manifestación, no sé si se escucha. Son momentos difíciles para nosotros, pero esperemos que podamos resolverlos de la manera pacífica, porque no puede ser de otra manera. Ven, te cuento, Juan, digamos que a Colombia esto del monitoreo ambiental llega ligado, ¿cierto? Principalmente al programa de monitoreo ambiental de patógenos, ¿cierto? Entonces, tal vez hace 4 o 5 años empezamos a hablar de esto, asociado fundamentalmente al requerimiento de la ley FISMA en el programa de controles preventivos para alimentos de consumo humanos, ¿cierto? Que en alguna parte dice, ustedes si van a hacer controles de saneamiento y usted tiene alimentos que tienen riesgo, debería implementar un programa de monitoreo ambiental de patógenos, ¿cierto? Y empieza a tener como esa estructura como de lo que estamos hablando, y entonces ya, yo te puedo decir, hace 10 años la gente hablaba de la zona 1, 2, 3 y 4, pero no al detalle de lo que hablamos hoy, porque es que antes en la zona 1, entonces uno decía lo que está dentro de la zona de producción, la zona 2, entonces lo que está al lado de la zona de producción, el 3 los pasillos y 4 lo otro, pero es que hoy esa zonificación es tremendamente estricta, porque te dice las zonas de contacto y la del lado. Entonces, sí ha ido avanzando con eso, y tal vez, digamos, empieza una necesidad de la industria de cómo lo vamos a montar, ¿cierto? Pero además que yo lo que estoy percibiendo, y esto es lo que percibo con lo que sucedió, que de alguna manera mencionaba ahorita de COVID, es que COVID nos hizo desafortunadamente un cierre tremendo en todo el planeta, pero la industria tenía que seguir produciendo. Y al seguir produciendo, ¿cierto? Empieza una dinámica de producir mucho, pero además con gente que, yo no sé si a ustedes les pasó allá, pero la gente de calidad la limitan a ir. Y empieza entonces a decir, va a la mitad hoy y mañana la otra mitad. Entonces empezamos como a reducir algunas acciones que se hacían en el día a día. Y entonces empiezas tú a ver que empiezan a aparecer productos, ¿cierto? Que te están diciendo, se nos están dañando, porque además empezamos a tener vida útil, no producto, sino producto en estantes almacenados, ¿cierto? Y entonces te empiezan a llamar, oye Ana, mira, es que me apareció este producto, ¿tú qué crees que es? Entonces uno dice, ok, hay que empezar a ver que el programa ya no solo es patógeno, sino que empecemos a ver dónde se nos está contaminando con alteradores. Y realmente empiezas a ver tú que estos alteradores están teniendo un impacto importante, y para pequeñas empresas, fundamentalmente las pymes, como las llaman ustedes también allá, ¿cierto? Las mini y las pymes, que le cuestan dinero, ¿no? Entonces, pues sí creo que es como un movimiento de un requerimiento, pero además de una situación de vida útil, ¿no? Que está afectando a la industria. ¿Qué es eso? La otra pregunta que tengo y que te quería preguntar, aprovechando que estás, es saber un poco cuál es tu opinión, también vinculado con la realidad nuestra de CIAT. Nosotros estamos ya hace algunos años empezando a trabajar con la implementación de herramientas como la NGS, ¿no? La secuenciación de nueva generación. Sí. Estamos intentando, digamos, hacer estudios a nivel de monitoreo en planta, no solo para estudios de productos alterados, que también es algo que nos consulta mucho, pero de la inclusión de herramientas de NGS adentro de una planta, hacer un monitoreo ambiental. Vos mencionaste, bueno, la resolución de brotes, ¿no? En Estados Unidos es sí. una herramienta que se usa casi a diario, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo ves en nuestros países, digamos, en Colombia, Argentina y otros países hermanos, cómo ves
la implementación de este tipo de herramienta para la resolución de brote y para algo muy importante que es el tema de la persistencia de listeria, ¿no? Para decir, encontrar una cepa de listeria, ver que la cepa es recurrente, ver que estamos encontrando siempre la misma. ¿Qué pensás al respecto? Ven, te cuento. Digamos que yo pienso que va a ser una herramienta que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho, por ejemplo, a encontrar si las cepas, en el caso de listeria, si las cepas son persistentes o no. ¿Cierto? Nosotros tenemos un estudiante en ese momento que está haciendo su trabajo de doctorado en eso. Desafortunadamente estamos parados por COVID, ¿cierto? Porque estamos también pasando un pico fuerte, pero digamos que sí es claro que la secuenciación nos permite identificar esos clones, ¿cierto? Y nos va a decir, ok, el clon es propio o las cepas que estoy teniendo se están moviendo y son transitorias y es fácil sacarlas de la planta. Pero creo que va a ser el futuro y te voy a decir una cosa, Juan, que tal vez suena a como cuando yo escuché la primera vez hablar de PCR, ¿cierto? No hablar de PCR, hablar del termociclador, ¿cierto? Entonces, una profesora nuestra que muy querida ella, ¿cierto? Una persona con una visión así, va y dice ella, Ana, es que el que en 15 años en su laboratorio no tenga un equipo de PCR es como si no tuviera un cepillo de dientes en su baño. Entonces, a mí me pareció ofensivo en ese momento, ¿cierto? Me parecía, pero ¿cómo puede decir esto, ¿cierto? Y yo te puedo decir que ella antes de que dijera en 10 años, yo ya tenía el termociclador en el laboratorio, ¿cierto? Claro. Entonces, esto está pasando con la secuenciación de genoma completo. Bien o mal, el COVID va a abaratar esta tecnología, ¿cierto? La va a abaratar. Porque es que el gran problema para nosotros es que secuenciar, yo no sé, Juan, cuánto vale allá, ¿cierto? Pero secuenciar cuesta, ¿cierto? Acá siempre lo medimos en dólares porque ni siquiera lo medimos en pesos. Y entonces yo lo que veo es que sí, cada vez vamos a tener la posibilidad de acceder más fácil a eso y de recibir, digamos, un valor más asequible para la industria, porque es que cuando tú le dices a la industria tantos dólares, pues dicen, no, yo me quedo con lo de siempre, ¿cierto? Porque pues es una inversión, pero es una inversión que te permite ayudarte. Yo quería, pero dame un segundo si lo logro, mostrarte una diapositiva, ¿cierto? Para mostrarte lo que nosotros también hemos logrado con secuenciación de genoma completo, ¿cierto? Y lo importante que es. Entonces, dame un segundo, ya llego allá rapidito y te la muestro. No, yo para Juan, por ahí es importante comentar a toda la audiencia que un poco CIATI fue pionero y casi con exclusividad que estamos ofreciendo lo que es análisis de metagenómica, ¿no? En lo que es, bueno, todo el país. Sí, un poco contarle a Karina eso, esto hace casi 1 año y medio, te diría, empezamos como a implementar, pero un poco como que cuesta por ahí eso, ¿no? Que la industria conozca la herramienta, un poco lo que decías vos, Ana, que la valore, que la ponga en valor y que sepa que no es solamente X dólares, sino versus la información que uno puede conseguir con la inversión económica que uno hace, ¿no? Y coincido con vos, el retorno. A futuro, el retorno y que esto va a ser una herramienta donde el costo va a ser muy similar a lo que hoy es una PCR en tiempo real, digamos. Sí, entonces mira, por ejemplo, no sé si alcanzas a ver sí. Mi presentación, ¿cierto? Bueno, este es un artículo de una estudiante nuestra, digamos acá, no puedo mentirlo, hay ayuda de dinero extranjero, ¿cierto? Pero acá el objetivo era, digamos, en beneficio de pollo, ¿cierto? Y lo que hicimos fue 3 plantas, ¿cierto? En diferentes etapas, y aquí ustedes lo que pueden ver es que logramos pues publicar los diferentes serotipos, ¿cierto? Los clones que tenemos, ¿cierto? Y los genes de resistencia que tenemos. Entonces, digamos que eso, que tal vez no lo ve la industria de la misma manera como lo ve la salud pública, ¿cierto? Es tremendamente importante porque nos está mostrando qué serotipos están siendo persistentes. Por ejemplo, para nosotros en ese artículo es muy importante porque está emergiendo infantis, ¿cierto? Que está sucediendo exactamente lo mismo que está pasando en Europa, en Estados Unidos. Entonces, algo está pasando que estamos emergiendo porque como decidimos colocar todo un sistema de vacunación tremendo en ponedoras, ¿cierto? Pues esto nos desplaza serotipos. Entonces, sí nos ayuda a visualizar eso y nos lo hace, digamos, de una manera más rápida. Yo siempre le digo a la gente, y esto para que los que son de mi generación tal vez me entiendan,
la biología molecular es un excelente compañero de la microbiología tradicional. Entonces, las dos cosas hay que a veces tenerlas, porque yo a veces la secuenciación no la logro si no tengo la cepa aislada, ¿cierto? Y aquí siempre le digo a la gente, el que no sepa aislar en nuestra área, pues tiene que aprender porque es fundamental para recuperar estas cepas, ¿cierto? Nosotros, así como tú, trabajamos muchas de estas pruebas de detección de patógenos por molecular porque son muy rápidas de resolver, pero siempre las aislamos, ¿no? Porque claro, nos gusta recuperarlas, porque pues lo nuestro es investigación, ¿no? claro. La otra consulta que tengo es también un poco, lo mencionaste, ¿no? Y en virtud de los clientes con los cuales trabajamos, que hay, por supuesto, clientes que son exportadores, otros que abastecen al mercado interno, hay de distintos tipos, pero te quería preguntar, porque a veces está ese mito, ¿no? Que la implementación de un programa de monitoreo ambiental es solamente para empresas grandes, ¿no? O solamente para empresas que van a exportar. Entonces, cuando nosotros tenemos que contarle a los clientes por ahí que se acercan, que por ahí no son exportadores, que esto es una herramienta que es sumamente útil y que no es un requerimiento de alguien que exporta, sino que es algo que uno lo puede implementar y eso le va a dar valor, digamos, a su producto. Yo no es que esté en contra, pero quizá estoy más a favor del monitoreo ambiental que del producto terminado y de los famosos criterios microbiológicos de producto terminado. Eso es algo que siempre lo discutimos inclusive con colegas, ¿no? Entonces te quería preguntar en ese sentido, ¿qué opinas vos? Si la implementación de un programa es solamente para empresas grandes o para todas las empresas que elaboran alimentos, independientemente, digamos, del volumen que produzcan. No, digamos que, Juan, si tú lo miras y después de lo que yo mostré, ¿cierto? De que podemos tener un problema de contacto cruzado, de vida útil, de patógenos, todas las empresas que tengan que tener el producto después de haber sido sometido a su proceso, digamos, de inactivación, el que sea, ¿cierto? Contacto con una superficie debería pensar en el programa de monitoreo ambiental, y no, independientemente de que sea grande, pequeña o mediana. ¿Qué es lo que puede cambiar? Lo que puede cambiar es la frecuencia, ¿cierto? El tipo de análisis que vaya a hacer. Tal vez no necesite hacer los 7 que yo mencioné, sino tal vez, digamos, mi producto es un producto que de pronto yo he recibido reclamos por vida útil, empecemos haciendo esos estudios a ver cómo nos va y vamos caminando a ir fortaleciéndolo. Coincido contigo. El análisis de resultados de producto final es como yo me eduqué, ¿cierto? A mí me enseñaban, para ponértelo, Juan, ¿cierto? A mí me enseñaban que en la fábrica todo se resolvía, más o menos. Aquí hay una frase que es muy simpática, que dice, el fuego purifica, ¿cierto? Pero eso no es tan cierto con esto, porque yo puedo purificar, pero si la superficie está contaminada, después recontamino, que es lo que nos pasa en estos escenarios, ¿cierto? Entonces, digamos que con producto terminado pasa que el que tú hagas el análisis te está diciendo una radiografía de ese momento, pero no te está dando la radiografía de la planta en su día a día. Hacer análisis de monitoreo te está diciendo qué tan controlada es tu planta, qué tan certero es lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengas en cuenta, ¿cierto? Yo tengo más consultas, pero bueno, me gustaría por ahí, Mario, ahí estuvo levantando algunas preguntas de la gente que está del otro lado, así que por ahí, Mario, si querés hacerle alguna pregunta a vos, Ana. Si tenemos alguna consulta, yo solamente agregar algunos comentarios que... en una conferencia. Pero Hola, no ¿me puedo escuchan, unir. no? Sí. No, es que estoy en una conferencia con Argentina. La esperamos a Ana un segundito. Sí, qué vergüenza con ustedes, pero me llegó justo un señor a arreglarme la terraza. Es Dios lo que mío. pasa, es lo que sucede. ¡Qué vergüenza! Suele pasar. Dios mío. No, yo solamente, después también de tantos años de experiencia en la industria, recalcar esto, que elaborar un programa de monitoreo, si bien hay que tener un montón de cuidado, tampoco es algo que estamos inventando un cohete espacial para mandar a la luna, digamos. Se puede hacer muy concreto con los recursos que tenemos, la gente que tenemos, hay mucho conocimiento generalmente en las plantas, en la gente. Realmente la gente, las personas que están más cerca del proceso son los que más información tienen, y los que estamos por ahí en una oficina no tanto. Entonces hay que utilizar todos los recursos, ¿no? Y ni hablar lo de hacer un buen diagnóstico. Y hay una frase que dice que haciendo un buen diagnóstico y una buena interpretación previa, el problema está en mitad resuelto. Entonces,
esto de los planos, ¿no? Y de los caminos críticos, todas esas cuestiones, ayudan un montón. Algunas consultas del público, por ejemplo, hay una que dice, ¿cómo puedo sospechar de la presencia de biofilm? ¿Cuáles son las alternativas de análisis? Ok, sí. Entonces digamos que la primera cosa con la que tú sospechas que tienes una biopelícula es porque físicamente en la superficie empiezas a ver de pronto un cambio, ¿cierto? Digamos, en el acero inoxidable, cuando hay biopelículas, empiezas a ver como un color, voy a usar un término que no sé si allá se usa, pero es iridiscente la superficie, es decir, como un arco iris, el color de la superficie. Eso es como una característica de eso que podemos visualizar. Lo otro es que uno puede empezar a ver de pronto sobre la superficie de manera visual, y para eso hay dos recomendaciones que se hacen, digamos, iniciales, exploratorias, que es usar luz blanca y luz ultravioleta. Incluso hoy en día por una empresa que ustedes tienen allá, que son líder, que empieza por M y termina en, que tiene dos palabras y que uno compra todo por ahí, ¿cierto? Entonces uno puede comprar la linternita y la trae para el laboratorio, para la empresa, ¿cierto? Y es útil. Hay otra también que usa luz roja, que le permite a uno como ver esas rugosidades, eso. Pero además, no sé si recuerdan en la presentación que coloqué, que había una donde se veía blanco, un depósito blanco. Esos depósitos tienden a ser de sales, digamos, de aguas duras, y por ahí puede empezar a formarse la biopelícula. Entonces, digamos, esa es una sospecha. Cuando uno ya tiene la sospecha de verdad, como digo yo, habría que evaluar la presencia de la biopelícula. Dos maneras de hacerlo. Una que es con cierto tipo de soluciones que realmente son, pues hay varias casas comerciales que trabajan con eso. Yo conozco, digamos, por nombre, una que se llama Biofinder, que es una mezcla de enzimas, ¿cierto?, que detectan la biopelícula, y lo que hacen es que cuando uno coloca el reactivo sobre la superficie, genera efervescencia, ¿cierto?, una espuma, y le está diciendo a uno, ahí hay una biopelícula y yo tengo que hacer acción para reducir la presencia de esa biopelícula. Aquí quiero contarles una cosa que a veces les pasa y les genera frustración a las empresas. Y es que me dicen, Ana, pero ¿cómo es que yo tenía un programa de luminometría, sea el que sea, y yo estaba dentro de los niveles? Y veo y vengo ya con la biopelícula y está presente. Entonces, ¿por qué no me marcó que, porque si se supone que la biopelícula es una mezcla de sustancias, de células, ¿por qué no me dio por encima la luminometría? Y es que lo que suele pasar a veces es que como la biopelícula es una serie de capas, lo que es orgánico queda abajo, y entonces la luminometría dio un recuento bien sin que hubiera un resultado que estuviera marcando positivo, porque la biopelícula no estaba marcando eso. Entonces no se frustren ante esas situaciones, porque no es culpa de la luminometría, es que la estructura de la biopelícula es tremendamente compleja y tienden a ver muchas veces a ser hidrófobas, entonces eso genera ruido en este ejercicio. Entonces esa es como la forma, y la otra forma es por videoscopía en tubería, pero hay que ser muy cuidadosos con la videoscopía. Mario, porque pasa a veces que el reflejo de la luz le da a uno la imagen de que había una biopelícula, y desarma uno el equipo y estaba perfecto. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿cierto? Pero son las técnicas que hay. Hay una consulta en relación a si podemos usar la bioluminiscencia como para determinar biopelículas. Creo que acabas de contestarlo. Otra consulta es, ¿cómo controlamos pseudomonas en aguas? Es cuestión de potabilización, ¿no? De un muy buen sistema de potabilización en el sistema. Es lo más importante. Digamos que las aguas, las de más riesgo siempre son las subterráneas, entonces hay que tener un muy, muy, muy buen control de esa agua, la calidad del pH, y seguramente la vamos a lograr reducir. Perfecto. Origen de la listeria en plantas queseras. ¿Puedes comentarnos algo? Mario, pues digamos que son dos. La primera es la misma leche, y aquí lo digo con el corazón de mamá, ¿cierto? Y es
pues es inevitable que la leche, digamos, no pueda tener de vez en cuando listeria, porque ella, digamos, por el proceso, incluso si yo vengo de un ordeño mecánico, hay más riesgo en el ordeño mecánico de la presencia de listeria que no. Entonces me puede ingresar con la materia prima, eso no tiene ningún problema, siempre y cuando yo haga todo el proceso tecnológico para inactivar a listeria, ¿cierto? Digamos que yo haga un proceso de pasteurización y demás. Esa puede ser una. Pero la segunda que puede ser, que es tal vez la forma como más podría ingresar listeria, es, pensemos que estamos, no sé, bajando leche, descargando leche, se nos riegue leche, y entonces el operario con las botas arrastre leche hacia el interior y empecemos a movernos con las botas contaminadas con listeria. Entonces vamos, de alguna manera, caminando, ¿cierto? Con listeria. Yo le digo a la gente, el operario no es un portador, pero sí puede ser un diseminador, si no tiene esos hábitos de limpieza correcta de botas. Y en la industria de leche nos pasa que se riega leche y es muy frecuente, ¿cierto? Entonces como que uno no está en ese detalle del día a día de estar otra vez limpiando botas, ¿no? Perfecto. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Hay una pregunta puntual también, a ver si tenemos tiempo. Consultan por la detección de coliformes y por qué no se incluyó en la presentación. Ok, gracias. Digamos que la razón es esta y van a decir, Ana se enloqueció. Hemos cambiado mucho de los métodos de laboratorio de coliformes a medios cromógenos, ¿cierto? Y los medios cromógenos en presencia de la industria láctea no son unos muy buenos para recuperar y ser selectivos de coliformes. ¿Y qué nos pasa en esos medios? Que nos crecen como si fueran falsos positivos de coliformes las bacterias acidolácticas, que son tan naturales, ¿cierto?, en nuestro entorno de la industria láctea. Entonces, yo le digo a la gente, prefiero que hagamos E. coli, ¿cierto? Que a E. coli sí, por el método que tengamos, aunque sea cromógeno, hay que buscar la presencia de la beta-glucuronidasa y eso le juega. Mientras que es que las acidolácticas expresan beta-galactosidasa igual que los coliformes y se nos generan ruidos. Yo esto ya lo he visto, lo hemos tenido, entonces yo le digo a la gente, les puede generar un falso, o sea, un ruido falso en el resultado, porque ustedes están diciendo, ay, tengo muchos coliformes, es un problema de contaminación higiénica, y no lo era un problema de acidolácticas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por eso con los coliformes. Es eso, Mario. Perfecto. Juan, ¿algo más? Sí, yo te quería preguntar, Ana, aprovechándote, también una consulta que tenemos de forma recurrente y que, bueno, nosotros, por supuesto, que le damos la respuesta a nuestros clientes, pero quería saber qué estabas viendo vos en Colombia y a nivel mundial, ¿no? Respecto de la implementación del análisis de listeria, género o de listeria monocitógenes. Viste que hay ahí una confusión muy grande, que algunos dicen, no, yo solamente voy a buscar listeria monocitógenes, otros que dicen voy a buscar listeria, y sumado a eso, te quería preguntar, ¿vos qué recomendás respecto del análisis de microorganismos patógenos, listeria u otro, hacerlo en planta, derivarlo a un laboratorio externo? O sea, ¿cómo ves vos? Viste que hay por ahí, hay empresas que tienen su laboratorio montado y lo pueden hacer perfectamente, y otros por ahí que deciden la implementación. O sea, ¿cómo estás viendo, por un lado, el tema de listeria mono, y por otro lado, el tema de que la misma planta sea la que analiza microorganismos patógenos? Pues mira, digamos que aquí las empresas, las que tienen su infraestructura, ellas en sus propios laboratorios hacen sus análisis, ¿cierto? Aquí, como siempre le digo a la gente, aquí lo importante es no improvisar en el método y que tengamos un método que ya esté acreditado. Eso es lo fundamental, ¿cierto? Para mí es eso. Hay laboratorios, hay empresas que tienen el laboratorio un poco externo a la planta por una cuestión de bioseguridad más que otra cosa, que dicen, oye, no tengamos patógenos dentro de la planta porque entonces la diseminamos, pero eso es otro bemol, ¿cierto? Porque nos inventamos situaciones, pero pues es la misma cepa de adentro de la planta. Pero yo lo podría hacer. Ahora, con lo de listeria y listeria monocitógenes, ¿cierto? Listeria especie, digamos que a mí depende de lo que uno quiera. Volvemos a, ¿cuál es el objetivo de tomar la muestra? ¿Para qué quiero yo hacer el análisis? ¿Cierto? Entonces, si a mí me da, por ejemplo, positivo listeria especie,
en una superficie 1 y yo soy una empresa, voy a hablar como si fuera a exportar a Estados Unidos. Y voy a exportar a Estados Unidos, pues yo en este momento no tengo ningún problema porque la norma de Estados Unidos no me está diciendo que si me da positiva una especie tengo que preocuparme. Pero si en una zona 1, ¿cierto?, me da positivo para Listeria monocytogenes, el riesgo que tengo, ¿cierto?, es, y voy a exportar, es que tengo que parar el producto, hacer análisis en producto o reprocesar, ¿cierto?, si es la circunstancia. Y entonces ahí es donde yo digo, eso es decisión de la empresa en su ética. ¿Qué quiere garantizar? Tomar el riesgo de que qué tal que la especie era monocitógenes o no era. Y digamos que en función de eso, digamos que hay muchos artículos que dicen que cuando uno hace Listeria especie, la probabilidad de que haya Listeria monocitógenes puede estar entre 90 y 95, Whitman lo ha reportado, entonces dice uno, o sea, como que el juego es la decisión. Lo que sí te voy a decir yo, Juan, que a mí me gusta es, por ejemplo, poder cuantificar a Listeria especie en superficies para saber el grado de contaminación que tengo. Entonces a mí sí me gustaría poder usar placas que me permitan contar, ¿cierto?, más que hacer la prueba de ausencia-presencia. Porque es que ahí yo puedo decir, ok, ya puedo contar y ahí tengo un límite que puedo, pues de alguna manera, empezar a controlar, ¿cierto? Es eso. Bien. Bueno, muchas gracias. No, Ana. Juan, con gusto. Bueno, Ana Karina y a todos, yo simplemente compartirles unos últimos slides. Ya estamos pasadito, no sé si pueden ver ahí. Sí, podemos ver, Mario. Se nos fue el tiempo. Para ser correctos, recordarles a todos que esta serie de webinars continúa para dar la semana que viene continuidad. También el día miércoles a la misma hora, y después hay un tercer miércoles con el tercer webinar. La temática de la semana que viene es cultivos lácticos no fermentadores aplicados en productos lácteos, donde nos va a estar acompañando la gente de Tuteur, la licenciada Laura Robert, con su disertación, y también nos va a acompañar Gabriel Vinderola, que también es investigador de CONICET y de la UNL. Así que, bueno, eso, y aquí para todos los contactos de todo el staff de CIATI para cursar las dudas o las consultas que quieran realizar. También estos datos los pueden encontrar en la web de CIATI o en LinkedIn. También pueden consultar, bueno, un montón de datos acerca de qué es CIATI, qué brindamos, y pueden verlo con mayor detalle. Así que a todos muy agradecidos por la convocatoria, los esperamos en los próximos 2 miércoles entonces. Las inscripciones siguen abiertas, por si alguien no lo hizo, y bueno, no mucho más. Muchísimas gracias nuevamente a 3M por acompañarnos en esta primera jornada, y a todos ustedes por haber participado. Gracias por la invitación. Gracias, Ana. Muchas gracias a todos.